Yo estudié diseño, yo estaba enfocada en algo más y era como, sí, mi trabajo es el diseño y mi hobby es el arte y los fines de semana, en las tardes, lo que sea, ya el arte. Ok. Pero nunca pensé que iba a vivir del arte porque tenía un poco la idea de, ok, no soy artista, entonces pues no voy a vivir del arte. Además hay muy poca gente que puede vivir del arte, ¿no? O sea, hay muy poca gente que vive del arte. Pero, o sea, ¿cómo tomas esa... A ver, ¿tú qué estabas haciendo antes? O sea, yo trabajaba en un estudio de diseño y un día me di cuenta que como que extrañaba esa parte del arte que tenía en la universidad, de clases optativas de arte. Y dije, pues me voy a meter una maestría. Y empecé a ver muchas opciones y encontré una maestría en Centro que era en colaboración con Sotheby's, entonces tomabas la mitad de las clases en Sotheby's y la mitad en Centro y dije, pues a ver, ¿qué onda? Centro está bueno, ¿no? Sí, está muy padre. Y es una maestría que era la primera generación, entonces era súper, o sea, la directora nos dice los guinea pigs porque era saber qué sale, ya sabes. Claro. Y segundo tres en esa maestría dije, no quiero volver a hacer un mueble en mi vida. A ver, y antes de que cuentes qué es lo que haces concretamente, cuéntame el problema. O sea, ¿cuál es el problema que solucionas? O sea, de entrada hay dos problemas que se pueden juntar en uno. Los amantes del arte, sí, está muy padre vivir por amor al arte, pero no se dan cuenta que también tienes que tener cierto orden, ya sea si eres artista o coleccionista o galerista, lo que sea, falta orden. O sea, tienen, ok, sí, qué padre, me encanta tener mi casa llena de arte, pero le dices, oye, a ver, el certificado de tus piezas, ¿dónde está? Y son 10 minutos de buscar entre 1000 papeles, no sé qué, y acá hay uno y los otros nunca los recogí, y ya sabes, y los artistas es, oye, ¿qué has vendido? No tengo ni idea, o sea, esta la vendí, no sé qué, no, o sea, no tienen un registro y un orden de lo que tienen. Claro, obvio. Además algo increíble es que justo este problema ha existido como toda la humanidad, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, como totalmente. hay muchos como momentos cagados de la vida donde han falsificado pinturas, donde se las han robado, ¿no? Y Y, todo eso es falta de orden, justamente, o sea, sí. O sea, de entrada, el nombre, o sea, mi proyecto se llama Contesina. Y todo eso viene también de la historia, o sea, yo soy muy nerd. Y quería que fuera un nombre que aunque no lo entendieras directo, porque no iba a ser como lo más obvio, pues tuviera algo de historia atrás. Y se llama Contesina porque es por la Contesina de Bardi, que era la esposa de Lorenzo de Medici. no sé quién era. Bueno, sí, sí sé quién es Lorenzo de Medici. Exacto. Es justo eso, o sea, la esposa de Lorenzo de Medici era la que en verdad se encargaba de administrar sus bienes. Ok. Entonces, se dice, porque en verdad tampoco hay tanta historia de quién administraba los bienes de los Medici. Claro que no, Es la época de Da Vinci, pero ¿no? se dice que era esta mujer, entonces pues fue un poco la idea de encontrar un nombre como, Pero ¿cómo supiste tú la historia de esta mujer? porque soy muy nerd, o sea, No, pero en lo algún lugar. leí, no ¿Dónde o sea, en lo verdad viste? porque en algún lugar lo leí, o sea, no me acuerdo, como que alguna vez algo vi y pues lo tenía en la cabeza y Hay una serie de Da Vinci en la que tal vez sale este personaje. ¿Nunca viste esa serie? Da Vinci se llama y entonces como que sale Lorenzo de Medici, es como el malo, entonces debe salir este personaje, la Contesina de Bardi, Cortesina. Pero bueno, pues sí, era la y entonces esposa. ella se dedicaba a eso y era como que fue la primera persona que como que se preocupó por eso. Pues no hay tanta historia de como quién fue la primera persona que se empezó a preocupar por eso, la Pero verdad. ¿desde cuándo hay certificados de arte, por ejemplo? Pues es que, o sea, empezó un poco como, no eran tanto como el certificado del artista, sino eran como, pues, registros de la venta o así. Entonces ya llegó un momento en el que, y también fue como también en esa misma época fue cuando se empezaron a firmar las obras, que antes no se firmaban, simplemente era como, pues ya lo pinté para una iglesia y ya. Claro. Entonces empezó a dar como importancia a quién es el artista y como, por qué va a influir en mí, si tengo esta pieza de cierta persona o no. Y es cuando se empezó como a consolidar el que se firmaran las obras y el que los artistas fueran importantes. Y ahí ya, pues conforme fueron pasando esas, o sea, esas piezas de generación a generación, es cuando empezaron a agarrar también el valor de quién era el que lo pintó. ¿Ok? ¿Quién es tu artista favorito? La pregunta más difícil que me... O sea, No, yo no. es que pasó, te digo, o sea, hay una parte que sí es Monet porque fue la primera vez que como que entendí que me gustaba el arte, pero en verdad veo esa pintura y no es ni cerca de lo que más me gusta, no es ni cerca de lo mejor de Monet, nada. Entonces, no sé, pero Cy Twombly me puede volver absolutamente loca. No sé Es quién un es, quién es. artista increíble ¿Qué que hace? pinta, o sea, muy probablemente lo has visto, son como rayones y hace muchas como flores y así, pero también tiene mucha fotografía, entonces me encanta. Basquiat es como
pues me puedo volver loca con Basquiat siempre, Okay. ese seguro si lo ubicas. O sea, puedo seguir así, podemos hablar hora y media de quiénes son mis artistas favoritos. Buenísimo. Sí. Pero ¿cuál es tu época favorita? O sea, ¿por qué te interesa el arte? ¿O por qué te interesó? Me interesa el arte y es justo por la misma razón que por lo que hago. Porque el arte te hace sentir algo, punto. Ya sea algo bueno, algo malo, indiferencia, lo que sea, pero eso que te hace sentir es cuando tú decides si te gusta la pieza o no, ¿sabes? De acuerdo. Entonces, eso que te hace sentir es cuando empiezas a encontrar como qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, porque en verdad lo que quieres es sentir lo que estuvo bien, ya sabes. Entonces, cuando tú compras una pieza, lo que estás comprando es eso que te movió. Y entonces las colecciones empiezan a volver pues una colección de momentos, lugares, personas y todo eso que te empieza a interesar. Claro. Es Y como al poner final, fotos en tu casa. Exacto, es justo como poner fotos en tu casa y al final se acaban volviendo como una curaduría, o sea, una línea de tiempo de pues tu vida entera. Entonces lo que me gusta es eso, lo que me gusta es que pongas a quien pongas, algo te puede mover el arte o con algo vas a conectar o te puede no gustar el artista más importante del mundo o te puede gustar el que de verdad nadie conoce, pero con algo vas a conectar. Exacto. Ajá. Claro. Ok, y luego entonces, pandemia, se te ocurre esto, ¿no? Pandemia, mis clases se vuelven en línea, me encierro a trabajar completamente desde mi casa y digo, pues voy a aprovechar para ir investigando mi tesis y todo lo que, pues, ahorita es cuando tengo tiempo, ya sabes. Entonces empiezo a investigar esto y empiezo a investigar, pues, de los coleccionistas y de cómo la gente no tiene un registro y me doy cuenta que ya estás hablando con mi papá, ya sabes, de que no tiene la gran colección del mundo, pero pues sí tiene varias piezas interesantes y de, oye, a ver, ¿cómo la tienes ordenada? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de alguien que le tuviste que resolver un problema? Lo que más me sorprende es que todas las personas con las que he trabajado, o sea, el más cercano me ha dicho que tiene como 40% menos de las que en verdad tiene. O sea, la gente cree que tiene 10 piezas y llega a 650. Y así todos. O sea, nunca le han atinado más del 30% de margen. Okay. Luego, pues también es como muy loco, o sea, que trabajas con gente que crees que son coleccionistas ya más consolidados, todo, y tienen 4 certificados. ¿Cuál es la colección más chingona que hay en México? Híjole, eso es... No La sé. que tú crees, o quién es la persona que colecciona más. Híjole, es que hay muchas colecciones como muy grandes y muy todo, pero yo creo que también llega un momento en el que hay colecciones tan grandes que ya tienen 80 asesores y entonces ya empiezan a ver mucho como el negocio y así. O sea, a mí lo que me gusta mucho son las colecciones como medianas, que es cuando sigue siendo completamente tu curaduría y a ver qué te late a ti, y cuando sigue siendo un poquito por la parte romántica del arte. Y dentro del sector mediano, ¿cuál es la pieza que más, con la que más disfrutaste trabajar? Híjole, esa pregunta sí está buena. Lo que más he disfrutado, o sea, es que tengo varias. Me ha gustado mucho, trabajé hace poco con bocetos de los murales que están en Palacio Nacional de Diego Rivera. Okay. Y eso se me hizo padrísimo, porque sí los reconoces y son pues, todos los dibujos de lo que iba a pintar. Entonces eso se me hizo muy padre. Pero también, por ejemplo, fuimos a una colección que es toda heredada y que tiene bustos romanos como para aventar por la ventana y ha sido también, ya sabes, como otro lado como muy interesante el arte. O sea, lo padre también es que ha sido completamente variado. O sea, trabajos de pintura hasta cosas completamente contemporáneas y que están comprando en ese momento. De acuerdo. Y eso está muy padre. Ahora, ok, entonces empezó la pandemia y tenías tiempo y te interesaba esto y luego... Y luego, mi novio, que también es mi socio, que se dedica a toda la parte de foto y registro, y yo decidimos, ok, estamos encerrados en nuestro departamento, está esta idea que podría o no jalar, ¿cómo lo probamos? Catalogando. ¿Cuál era la idea? Pues esto, justo, de hacer un registro y catálogo de colecciones de arte. Así, concreto. Exacto. Armar el suyo. Sí, pero o armárselo o sea, a la gente. La idea era, vamos primero a armar el nuestro para ver si jala. Tenemos 5 piezas, no está tan interesante. Vamos a hacerlo en nuestra biblioteca. Entonces, así, lo primero fue, vamos a catalogar nuestra biblioteca, porque así podemos ver cómo entonces qué plataforma usar y como todo lo que está atrás, ok, fotos, la información, qué pones, qué no, la información del artista, o sea, bueno, del autor en este caso. ¿Tienen muchos libros? Sí, o sea, los dos somos muy fanáticos de los libros, todo, entonces hicimos como esta base de datos de nuestra biblioteca para probar. Y quedó increíble, o sea, en verdad, pues sí, no es como que accesas mucho a tu base de datos de a ver qué libros tienes. Bueno, depende, si tienes muchos sí está bueno. Tampoco tenemos tantos. Pero fue un buen ejercicio para ver, ok, cómo se cataloga algo.
Y de ahí le dije a mi papá, pues va, déjame hacerte la tuya para ver cómo lo haría. Y pues lo hicimos y entonces ahí empezamos con, ok, ¿cómo vamos a tomar las fotos? Él es fotógrafo, pero no estaba enfocado en fotografía de obra, que es todo un tema por reflejos, luces, distorsiones, o sea, todo. Por supuesto. Entonces fue como vamos a probar y de ahí empezamos a ver como que si queremos hacer esto, pues otro lente, cámara, o sea, como que empezamos a moverle mucho también al material y el equipo que necesitas para tomar fotografía de obra. Y cuando como que empezó a quedar bien, de repente pues lo empecé a contar en la maestría y empecé como a contar un poco esta idea y empezaron a llegar opciones de clientes. La verdad pues no lo hemos tenido que buscar mucho, que eso es bueno. Y empezamos a hacerlo como un poco un hobby, como pues qué buena onda que de side job podemos, en la pandemia estamos aburridos, como empezar a catalogar colecciones. Y más es un hobby interesante. O Sí. sea, hay muchos tipos de hobbies, este es un hobby interesante. Sí, ¿no? y era un hobby conoces. de ir a ver qué tiene la gente y luego también estamos acostumbrados a ver lo que tiene la gente porque en colecciones privadas pues lleva 2 generaciones de colecciones privadas, nadie lo ha visto, entonces Claro. como que se empezó a volver también algo muy divertido. ¿Y cómo se empezaron a mover para conseguir que son clientes? ¿no? Entonces es que ese fue el tema, no nos empezamos a mover, empezó a ser un poco pues como word of mouth, empezó como... Ah, ¿sí? Sí. ¿Quién empezó? Pues ¿Cómo empezó? empezamos con 2 así de familia como de guinea pigs para probar si jalaba y de repente alguien de mi maestría y entonces de repente alguien de mi maestría le recomendó a alguien más, entonces como que Instagram, o sea, nos empezó como a buscar gente y fue como, ok, esto está interesante. Sí, está bueno. Y pues empezamos así de que en las tardes, fines de semana, hasta las 3 de la mañana catalogando cosas y llegó un momento en el que fue como, a ver, estoy trabajando un tiempo completo, pero tengo otro proyecto en el que me divierto 85 veces más y me va mejor porque aparte lo disfruto muchísimo y pues me aventé a renunciar. ¿Cuándo empezaron a ganar dinero? ¿Antes de renunciar o después? No, antes, la verdad desde casi al principio, o sea, como desde julio. ¿Se paga bien? ¿Es un servicio que se paga bien? Sí, porque es un servicio caro porque es una friega. Claro. O sea, tienes que ir a catalogar y tomar fotos y hacer, y o sea, es mucho trabajo y es muy tedioso. ¿Cómo es el proceso? O sea, imagínate, yo tengo... El proceso es, de entrada, o sea, ya ahorita ya aprendí a que ya sabes, una llamada, me hablan y me dicen tengo 50 piezas, yo considero que tienen de 70 a 80 porque nadie le atina el número, al principio sí les creía, ahorita ya considero que tienen un poco más. Okay. Y bueno, ya se considera eso y es un poco como a ver qué necesitas aparte del registro, o sea, quieres puro registro, o sea, como cómo está el tema, entonces tienes piezas guardadas, cómo están guardadas, como... El todo. registro sirve sobre todo para vender o para que es como valorar tu activo, digamos. Pues para tener como orden, saber qué tienes, porque entras y no sabes qué tienes, se vuelve un desastre, porque entre que prestas, guardas, todo. Y también obviamente la parte de compra-venta, que siempre está activa en una colección y las colecciones están completamente vivas y entonces están comprando, se está vendiendo siempre. Entonces es, ok, la primera es una llamada, una visita, ver la colección, cómo está el tema, qué necesitas, todo. Y en base a eso, bueno, obviamente se cotiza todo así. Y si entre el proyecto es, pues días, o sea, depende de la colección, obviamente pueden ser una tarde o pueden ser 2 semanas de fotos, registro, medir cada pieza, qué son, qué papeles tienes, foto de cada uno. Obviamente cuando empezó a crecer esto, pues acabamos contratando a 2 personas más, son Natalia y Fernanda, y ellas nos ayudan pues un poco con todo. Y entonces es pues todo lo que tienes, dónde lo tienes, cómo lo tienes, registrar todo, tomar fotos de todo, toda la información, todo lo que se pueda. Hay como una forma de recuperar, o sea, imagínate, tengo una obra, según yo, muy buena, pero no tengo registro. Hay una forma de hacer como ese trabajo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Y justamente por eso también, o sea, ese es uno de los servicios como adicionales, que siempre hay un, no sé qué es esto. Y entonces, pues ya tenemos un poco la experiencia de decir, no sabes qué es, pero no te preocupes, no puedes no saber qué es. Lo ponemos como anónimo y ya. O no sabes qué es, pero tiene ciertas cosas que vale la pena hacer una investigación de qué es. ¿Y les ha tocado alguna historia buena como de descubrir alguna o...? Sí, sí nos ha tocado, pues nos ha tocado la típica de que está colgada en la casa y nadie la pela y de repente la descuelgas y atrás ves una etiqueta de una subasta y ves el nombre y todo y dices, no, esta sí vale la pena. Nos ha tocado de darte cuenta que es falso. Claro, obvio. Y pues también es otro tema, porque ¿qué haces? Ya sabes, estoy muy emocionada de esta pieza y de repente... Debe ser pues una no. mierda que te pase eso.
Sí, ¿no? es horrible porque ¿qué haces? Ya sabes, como que tampoco puedes tú decirle, oye, es falso porque no te puedes meter mucho, pero tampoco le puedes asegurar que es real porque tampoco te puedes meter ahí. Sí, obvio. Entonces, como que, pero también es la parte de que también es muy divertido. O llegas a catalogar algo, pero de repente vas al baño y te das cuenta que en el baño tienen la pieza más valiosa de todas y nadie se había enterado. O sea, como que sí hay muchos, porque justamente es eso, muchas son heredadas, muchos Claro. no tienen ni idea de qué tienen. Sí, se muere el abuelo y te llevas todos los cuadros que tenías. Exacto. O ves así de que la pieza más valiosa en un lugar que es como, o sea, el sol la va a matar, te va a mojar, ya sabes, como de, cuídalo un poquito más. Ok, ok. Oye, ¿y cuál es como el objetivo de este negocio? O sea, si te gusta tanto el arte, ¿a dónde lo quieres llevar? Pues yo, o sea, de entrada, ahorita estamos usando una plataforma que existe, entonces como siguiente paso es tener una plataforma nuestra porque no es lo mismo, o sea, no todo lo que yo quiero en una colección lo encuentro en la plataforma que tengo, Claro. así de fácil. Y también eso es un poco, o sea, yo no me quiero dedicar a Creo que es como una administrar plataforma que web. una plataforma web, así como porque puedas tener una base de datos viva, porque la gente que sí tiene ordenada su colección tiene un Excel. Claro. Y bien que mal, después de un rato el Excel ya no jala, ya no puedes poner la foto, o sea, Sí. se vuelve un desastre. Entonces, un poco, o sea, yo lo que quiero es crear como este sistema que la gente empiece a tener más orden en sus colecciones. O sea, que no tenga yo que llegar a catalogar cada pieza que compran, porque no se trata de yo administrar las colecciones completamente. O sea, Claro. lo que yo quiero es que dejar un sistema hecho para que la gente lo pueda seguir y seguir teniendo orden en sus colecciones. Entonces, justo la plataforma puede ser que hay personas que tal vez sí, no necesitan que yo se lo haga, pero sí tienen interés de tener su colección ordenada, entonces Claro. pueden usarla para como... Y antes de empezar contabas que hay museos que tienen, o sea, que tienen este problema, ¿no? O sea, esto puede escalar. Es que sí, también, muchísimo. o sea, de verdad, cuando empezó esto era completamente enfocado a coleccionistas medianos, como amantes del arte, pero que tampoco tienen tanto interés en coleccionar. Pues de repente nos empezamos a dar cuenta que, que el desorden no para ahí. O sea, como que también hay colecciones muy grandes que tienen eso, galerías, museos, sí, entonces hemos trabajado también como en digitalizar todas las bases de datos de museos o de galerías. Está bueno eso, y o sea, dime una cosa, punto. A mí me interesa la pintura, no sé mucho, pero lo que me pasa mucho es que no sé dónde comprar. O sea, compraría más si supiera un lugar donde puedo, cuáles son como buenos lugares aquí para conseguir. Cosas Sí. que sean como factibles tener en tu casa, ¿no? Sí, O sea, justamente, o sea, también lo padre es que en México está empezando a haber como mucho interés a coleccionistas jóvenes, pero al mismo tiempo pasa eso, que es como, a ver, no sé dónde comprar, pero pues no voy a ir a Sonamaco porque ni quiero preguntar y cuando pregunten me van a decir que cuesta $50,000, entonces no la voy a comprar y pues ya se acabó, ya sabes. exacto. Entonces sí está empezando a haber como espacios que están enfocados más a coleccionistas más jóvenes, que están empezando sus colecciones y que tal vez no se van a gastar más de 15,000 pesos en una pieza para Claro. empezar, ya sabes. No, y hay ciudades del mundo que tienen mercados muy buenos. Sí. ¿No? O sea, pero aquí es mucho más como, sigue siendo como una cultura, según yo, como el acceso barato es como con el artesano, ¿no? O sea, es lo que hay, lo que tienes fácil. Como el arte popular Ir a un parque y... Sí, sí, sí. Y también, o sea, ahorita también lo padre es que ya hay espacios que sí son como enfocados a coleccionistas más jóvenes o artistas más emergentes, pero lo padre es que se han notado a través de su trayectoria como han tenido un ojo también para darse cuenta de artistas que tienen potencial y que han pasado por ahí, pero se empiezan a volver como más grandes y acaban en otra galería o así. Un ejemplo de eso es Casa X, justo, que es una galería que trabaja con puros artistas emergentes. ¿Dónde está? Está en la Santa María la Ribera. Okay. Y es muy padre el proyecto porque justo es un ejemplo de esto que te digo, que se nota mucho que tienen un ojo para saberle sacar como potencial a los artistas y que sí pasan por ahí, pero después de eso se van a otras galerías y todo y crecen mucho. Y es un lugar muy padre como para romper esa barrera de no saber en dónde comprar, no saber si puedes preguntar o no, eso, ya sabes, y como para empezar a coleccionar. ¿Qué crees que pase? Hay un tema que tiene como medio trick, pero, o sea, como que está la sociedad cambiando muchísimo, ¿no? O sea, máquinas, inteligencia artificial, computadoras, y creo que una de las cosas como que te humanizan, de las únicas que van a quedar en 15 años es el arte, ¿no? Pero al mismo tiempo como que la tendencia es pues, separarte de eso, ¿no? O sea, como que ver las cosas más, entonces como qué papel va a jugar específicamente crees la pintura si en 20 años, o sea, estas colecciones van a cambiar, ¿no? O sea, se va a empezar a mover.
Es que justo, o sea, se me hace muy interesante el tema de cómo va a influir todo este movimiento de la tecnología en el arte. Y un ejemplo muy claro es como, tipo el blockchain, están empezando a meterlo justo para ver la trayectoria de las piezas. Claro, que eso se me hace súper interesante porque eso resuelve el problema del que hablábamos al principio, que hay obras perdidas de toda la vida, ¿no? No, y resuelve que también, o sea, podría llegar yo en 30 años a una colección y bueno, ya sé de dónde viene, o sea, puedo trazar exactamente del artista al que lo tiene actualmente. Y Claro. eso es, las piezas muy valiosas muchas veces pueden perder valor por tener como huecos en los que no puedes probarlo, porque ahí es en donde tienes dudas de Exacto. si se vendió, si es real, si no, Si cómo la está el cambiaron. tema. Ajá, si es robada, si, o sea, todo ese tema. Y aparte, o sea, esto está bueno porque ¿cómo se podría implementar algo así? Y aparte, o sea, bueno, es importante porque creo que aparte va a abrir el mercado, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. esto que hablamos de, o sea, debería haber un Amazon de arte de todo tipo, ¿no? O sea, donde puedas encontrar piezas de todo el mundo. Y no hay, me imagino, por falta de registro, ¿no? O sea, porque sería muy chiquita como la muestra de lo que podrías vender comparado con lo que en realidad podría haber si la gente tuviera registro. Es que, y también hay un poco o sea, un tema en el que sí hay plataformas en las que puedes comprar arte de cierto nivel o de otro, pero no hay una como que mezcle todo. ¿Por qué? Porque también a las galerías y todo como que se quieren quedar dentro de su mismo target audience y su mercado, entonces pues no quieren irse con artistas más baratos o al revés, como yo no me voy a estar codeando, ya sabes. Exacto. Pero justamente, o sea, ahorita la pandemia y como todo lo tecnológico ha modificado mucho eso porque de entrada todo ha sido online. Entonces se ha roto un poco esa barrera de lo intimidante, porque si tú te metes a una feria online, están todos los precios ahí. Entonces, a mí me encanta porque yo no voy a ir a todas las ferias del mundo, pero entonces ahí sí me meto a ¿Cuál sería una gran feria online? Pues varias lo hicieron muy bien, o sea, Freeze lo ha hecho muy bien en todas sus ubicaciones, obviamente Basel, digo, con ciertos errores, ¿eh? En marzo, abril, había muchísimos errores en las ferias, ahorita ya como este año ya vienen mejor, pero sí ha hecho que muchos como amantes del arte más jóvenes o así, como que se han interesado también en ver mucho más cómo está el mercado, porque tienes acceso a eso y no tienes que llegar a una feria preguntarle al galerista cuánto cuesta. Claro. Y no vas a ir a 60 ferias. No, quitas una barrera de acceso que es, o sea, no sé, a mí me puede gustar un tipo de pintura que igual no hay cerca de mí. Entonces, pues no la voy a poder tener porque no puedo moverme ahí. Pero... Exacto. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Freeze? Freeze hay en Londres, hay en LA, ok, hay en Nueva York. Ok, y entonces, regresando al tema anterior, pon tú que va a haber un mercado, ¿no? Y que se tiene que meter tecnología a esto, ¿cómo se mete? O sea, tú a tus clientes les entregas ¿qué? Documentos. Yo a mis clientes les entrego, o sea, justo ya hicimos todo el registro y así, te estaba contando, y entonces hay varios como entregables. De entrada, cada pieza acaba con una etiqueta atrás de qué pieza es, qué clave tiene, todo para que cualquier persona que llegue después que yo a ver algo así, todo, saque el cuadro y vea perfecto atrás toda la información. Sí. El coleccionista puede ver todo. Y tienes ahí la clave para, siguiente paso, verla en una base de datos. Es una base de datos que sí tiene toda la información que te puede interesar de tu pieza, todo certificado, o sea, todo está digitalizado, pero también tienes agarras tu celular en una fiesta y mira que me compré y todo, porque ¿sabes lo seguido que me pasa de que estás en un lugar platicando con alguien y me compré una pieza de quien sea, no sé qué? Espérate. Y ahí están 5 minutos en su celular buscando la foto porque te quieren enseñar la pieza y acabas viendo, ya sabes, como... O sea, entonces tener un lugar en donde fácil puedas tú ver lo que tienes y también enseñarlo. ¿Y ustedes esto ya lo tienen un app donde puedes tener como esto? Eso está en construcción, pues espero que ya en los próximos 2 meses salga. Ahorita estamos usando una que ya es una plataforma que existe. Sí. Pero que la verdad sí nos está funcionando bien, o sea, tiene un poco la misma dinámica de que la puedas ver y todo. O sea, tener un app en tu celular con acceso a tu arte rápido. Ajá, tal vez tú tienes una parte bloqueada, entonces ahí no te sale el precio, la factura, todo, pero que sí la puedas enseñar y así. También eso tipo para galeristas, es muy útil porque de la aplicación puedes bajar un PDF de toda la obra de quien sea y entonces así lo mandas más fácil y todo. Claro. Entonces aparte entrego con una carpeta que tiene ficha técnica de cada pieza en donde tú puedes ir guardando certificados y documentos así, justo para lo que te digo, tener un sistema en donde sigas ese orden. Es una carpeta y lo final es
coffee table book en donde tienes tu colección, obviamente sin ninguna información delicada, pero información del artista, buenas fotos, todos en donde pues, justamente si es una colección heredada o una tuya, así como que puedes ver hasta el 2020, 2021 ahorita cómo estaba la colección. Eso está súper bueno. Eso está padre. ¿Cuál es, o sea, igual no la mejor, pero quién crees que tiene de verdad una colección que admiras? O sea, que la admiras no igual en lana, sino que alguien que armó una colección. La parte, o sea, los nombres no me puedo meter mucho, obviamente, pero Obvio, tengo... pero, o sea, me refiero como, sí. ¿qué perfil tiene ese coleccionista? O sea... yo, o sea, justamente tengo una amiga que justo le vamos a catalogar su colección, que tiene una colección muy padre porque de entrada, o sea, la ha ido haciendo muy bien a través de los años, o sea, ella está muy variada, tiene desde escultura, pintura, foto, todo, pero es muy padre porque es alguien que tiene mucho amor al arte, pero también al arte como al mercado del arte. Entonces apoya muchos proyectos, desde, tipo hay un lugar que se llama, ay, se me acaba de ir el nombre, pero bueno, no importa. Pero bueno, apoya muchos proyectos en los que obviamente le dan mucho valor a también crecer la carrera del artista y a pagarles bien y no robarles todo el porcentaje de la galería. Entonces, como que también se enfoca mucho en qué puede ayudar al mercado y qué puede ayudar a los artistas. Y claro. Entonces, es una colección muy padre porque también tiene de todos los niveles. Tiene artistas que llevan 5 minutos trabajando y tiene otros como ya muy consolidados. Entonces, ha hecho una colección muy padre y como tiene muy buen ojo, aparte es increíble ir a su casa y ver su colección, es una delicia. Y, o sea, el artista mexicano, o sea, esto es algo que se podría hacer como de raíz, ¿no? También. O sea, como ir con el artista y decirle, oye, a ver, esto es importante. O sea, tienes que entregar este tipo de... ¿Cuál es tu opinión del artista mexicano? Justo, ¿Y quién es el artista mexicano? O sea, ¿qué tipos hay y quiénes son? Pues mira, justo empezamos también, o sea, esto salió un poco como hace unos meses que nos dimos cuenta que claramente esto es un problema también porque del lado del artista no hay ese orden. Entonces empezamos a dar como asesorías a artistas en los que es sentarte y es, ok, está muy padre que tengas este amor al arte y para tu obra y crear y todo, pero ¿cómo está esto como negocio? Ya sabes, a ver, tienes una coherencia gráfica en tu página de internet, certificados, todo, portafolio, ¿cómo está? ¿Cómo tienes enfocado tu portafolio? ¿Para quién es? ¿Tienes certificados? ¿Cómo están tus certificados? Muchos te mandan así de para venderte obra y te mandan un mail y la foto está tomada con el celular, con el reflejo y ves el screenshot 714Z, ya sabes. Sí. Entonces, como un poco ver todo lo que pueden hacer para profesionalizarse y para pues subirse a otro nivel en que por más que sean emergentes. Mejorar el nivel. Exacto. Entonces lo que hacemos es asesorías y ya les entregamos como un plan, así como un PDF con toda la información de todo lo que se puede mejorar y cómo mejorarlo. Y ya lo pueden hacer ellos por su parte o nosotros ayudarlos como en el camino, como a irlo desarrollando. ¿Cómo es el arte mexicano en el mundo? ¿Cómo crees que es? Pues, ¿listo? De entrada, o sea, es que es muy diferente como el arte, tipo el arte moderno y así, o sea, está enfocado completamente a como los muralistas y ya sabes, todo. Pero en el arte contemporáneo como que cada vez está creciendo más y cada vez muchísimo, México se está volviendo, o sea, como que hay está muy buenos más en museos aquí de arte contemporáneo. Hay muy buenos museos, sí, y hay muy buenos artistas, y no solo mexicanos, hay muy buenos artistas mexicanos, pero también se está volviendo como un destino para artistas latinoamericanos, que en vez de irse a Europa, Estados Unidos, sí están viendo a México como, pues que está pasando algo interesante. ¿Y por qué es eso? Pues, de entrada porque sí está pasando algo interesante. Sí. Y yo creo que también influye mucho la pandemia, o sea que en México tal vez muchos artistas antes decían, me voy a ir a no sé dónde, así. Y ahorita pues también eso te lo bloquea un poco y se están quedando en México y sí se está moviendo de una forma interesante. También por la pandemia están empezando muchas instituciones como a ver hacia el arte emergente y a los artistas jóvenes. Sí. Y hay muchas como nuevas propuestas de arte o de jóvenes o para artistas emergentes o como que están empezando y entonces como que está pasando mucho en México. Claro. Y, o sea, ¿cuál es tu opinión de cuántos artistas salen? O sea, somos un país que saca artistas, que no, que aporta a la cultura. Sí, totalmente. O sea, ¿sí? Totalmente. Y yo creo que ahorita también hay una generación de artistas en México que viene muy fuerte y que se nota. O sea, que tienen un potencial impresionante, pero que aparte como que han hecho muy buena mancuerna entre todos y muy buenas colaboraciones y como colectivos. Y yo creo que
que viene una muy buena generación para el arte contemporáneo en México. Ok. El arte contemporáneo intenta que como expresar, ¿qué? ¿Qué crees? Es que o sea, yo creo que ese es un poco el tema de por qué me gusta, porque claramente... A mí también me gusta, pero creo que justo me gusta porque muchas veces no sé qué pensar. Es que sí, o sea, yo creo que es un poco... O sea, siempre está el tema de, ya sabes, de que llegas a un museo y hay un cuadro blanco, entonces mi hermano, por ejemplo, sería la persona que te dice, pero esto ¿por qué vale lo que vale si yo podría hacer esto? Ya sabes, de yo mañana pinto esto y me queda idéntico. Y es como, sí, pero a mí lo que me gusta del arte contemporáneo es que tiene mucha historia atrás. Entonces, conforme más vas aprendiendo, más vas reconociendo como las referencias que tiene a artistas pasados o como a la historia del artista. Y entonces, como que te da mucha cabida a meterte a investigar más. Sí. Y eso es lo que me gusta mucho, que hay veces que, o sea, obviamente, bueno, yo soy fanática de todos los periodos, pero hay veces que ves algo que es, ok, la técnica es preciosa, todo, pero pues no es más que un santo, ¿ya sabes? De acuerdo. Y tiene mucho que ver, creo que con lo que decías al principio, que al final el arte, cualquier tipo de arte, se trata como de sentir, ¿no? Y creo que pasa mucho con la pintura, que específicamente como con los otros géneros y los géneros anteriores, que lo sientes de una forma, pero como de pasado, ¿no? Y muchas veces lo que te pasa con el contemporáneo es que hubo un tiempo, creo, en el Tamayo, que tenían como una torre de televisiones y radios, o fue que en el de la UNAM. Y entonces como que es mucho más fácil identificarte con este tipo de arte. Sí, lo sientes más ya sabes, claro, cercano. Mucho más cercano a tus cosas, y entonces, y luego también el tema es que es mucho más complicado tener algo de arte contemporáneo en tu casa, ¿no? O sea, es como un arte que admiras de otra forma, porque normalmente no lo ves pues, en los lugares, ¿no? Tengo un amigo que su mamá hace arte contemporáneo, hace como cortinas de carbón. Ok. Entonces, pues como que es diseñadora de interiores y pone cortinas de cartón como para hacer sentir a la gente así como, recuerda que eres un simio, por ejemplo, ¿no? Que son sentimientos que igual, pues con pintura no los tendrías, pero si eres una persona que meditas o que te importan algunas cosas, el arte contemporáneo tiene eso, ¿no? Es que justo, cuando es como de alguna forma si es abstracto y si no te dice tanto, da mucha cabida que tú lo interpretes como a ti te gusta interpretarlo. Y eso es muy padre, o sea, a mí me encanta eso, como ver una pieza y a ver qué saco yo, qué le veo, qué todo, y después meterte a ver qué está detrás de esa pieza. Claro, obvio. Y entonces ya tienes como otra perspectiva completamente diferente para entender esa pieza. Y luego si le agregas que pues es contemporánea, es emergente, y entonces puedes conocer al artista por alguna razón, y entonces te cuenta su vida y su trayectoria y todo, y es como que ya estás metiendo un tercer punto de vista a la pieza que completamente diferente cada uno, sí. ¿sabes? Dime la historia de un artista que creas que cambió el mundo. O sea, como que hay muchos científicos o muchos, lo que sea, que han cambiado. Dime cuál es el que tú crees, o uno de los que creas que digas, este fue un artista que wow. Un artista que cree que haya cambiado el mundo. Déjame pensar. Como por ejemplo, para mí Van Gogh, te voy a contar, creo que la gente no conoce bien Van Gogh, pero si lo conocieran entenderían muchas cosas de lo que somos. Ah, estoy completamente de acuerdo. Yo tengo una obsesión con Van Gogh completamente, Yo sí. También. Y también hasta la locura ¿Quieres de cómo... contar la historia de Van Gogh? Siento que mucha gente no la sabe y es una historia. Pues es que de entrada, o sea, Van Gogh lo más interesante es que claramente, o sea, toda su obra es una lucha interna de él con su propia cabeza, ¿no? Y de como una idea de tratar de expresarse a través de su obra y al mismo tiempo que el mundo no lo entendiera. Entonces eso empeoraba su cabeza y era una frustración que era como, ¿por qué si estoy como sacando todo no está llegando a ningún lugar? Claro. Y sí, claramente Van Gogh se murió sin que su obra fuera todavía lo que... Pero lo más interesante es, bueno, para el que no sepa, la historia es que este personaje tenía una enfermedad que no había sido descubierta, que es la migraña, sí. ¿No? Entonces, pues, habrá habido mucha gente en la historia que habrá tenido migraña, pero este fue como el primer artista que lo tuvo, ¿no? Sí, el que sabemos. O el que podría saber. Y entonces lo que pasaba con él es que él vivía en una época, según entiendo, en la que la forma en la que él pintaba era una forma que ni siquiera estaba aceptada. No solo era rara, era inaceptable, ¿no? Era como una época en la que, güey, si
la flor es roja, no es verde. Sí, ¿no? era visto hasta grotesco. Exacto, como que ¿no? eso, sí. Entonces, como tú dices, el hecho de que, a ver, la migraña, si no se trata, te genera alucinaciones. Si no se trata en años, te puede generar alucinaciones tremendas, loco, sí. como perder la percepción de la textura de las cosas, el color, el sabor, todo. Entonces este personaje, pues empezó como a pintar lo que él veía, ¿no? Entonces él agarraba cosas y pues pintaba en el color o con la textura con lo que él estaba viendo. Y era tan inaceptable que se murió siendo pues, como un raro, ¿no? Sí, nada. Hasta que después se descubre la migraña y un poco como que se va atrás en la historia de ver, oye, a ver, pues quién habrá tenido, o sea, ¿cómo podríamos saber, ¿sabes? O sea, es una enfermedad pues que cuando se descubrió se intentó solucionar muy rápido. De hecho, la medicina para la cabeza se inventó para resolver la migraña, ¿no? Entonces, después de, pues no sé cuántos años, pero muchísimos, se empezó a valorar porque era una persona que te está, o sea, te puso enfrente algo que no aceptaste cuando en realidad era algo que pudiste haber cambiado, ¿no? Y justo Van Gogh aparte es un artista que, bueno, hay muchos así, pero es muy padre que puedes ir, o sea, como que a través de su obra sí vas viendo cómo literalmente se va volviendo loco. Sí, y sí. vas viendo cómo se va transformando su obra y eso es una locura, bueno, es padrísimo. Porque también hasta cómo, o sea, obviamente muere sin haber sido nadie en el arte todavía, pero también muere como sin saber bien cómo, ya sabes, o sea, hay gente que dice que se suicidó, hay gente que dice que lo mataron, como que es todo ese misterio que es como the cherry on top de toda la vida de este hombre. Y, o sea, y luego tiene cosas, o sea, mi pintura favorita es La Noche Estrellada de Van Gogh, porque creo que es la mezcla de esa como locura inaceptada y la ciencia. Es una persona que aparte si lee su vida es una persona que le interesaba como voltear al cielo. Sí, muchísimo, ¿No? Entonces tienes las dos caras de la moneda, tienes como el progreso y el retroceso de la especie lo tienes en una sola persona. Y a mí justo los artistas, o sea, justo hace rato que te decía que me gusta Basquiat. ¿Quién es Basquiat? Basquiat, Jean-Michel Basquiat, es un artista de Nueva York, que es muy loco, o sea, también seguramente te enseño ahorita una foto de su obra, la ubicas perfecto, pero es alguien que, o sea, igual que Van Gogh, que se nota mucho como esa batalla interna con él mismo en su obra. Y es muy loco porque tiene muchas como referencias así que ¿Y cuál era su sonar, conflicto? pues toda una vida, o sea, tuvo una vida muy difícil, creció en Nueva York y fue como mucho, y luego fue toda la época esta, o sea, también tuvo mucho contacto como con Warhol, que yo tengo mis debates entre si me gusta o no. Porque en verdad me gusta más como todo su periodo de videógrafo, o sea, como todo su video y su film, me gusta mucho más que su obra por la que es como muy conocido, pero obviamente entiendo como lo influente que ha sido, o sea, su obra y todo. Pero bueno, Basquiat es alguien que tiene referencias como muy chicas y tiene dibujitos y palabras así en su obra, que conforme más aprendes de él, de repente ubicas que pues la palabra que tiene es un restaurante que le gustaba mucho ir. Entonces, ya sabes, como que entiendes mucho más de él a través de su obra y tiene mucho metido de como esos demonios que tenía en la cabeza que se me hace muy loco. Y justo, o sea, cuando los artistas tienen tanta historia y la saben meter bien a su obra, es cuando más la puedes disfrutar. Siempre he tenido esta pregunta, a ver, ¿por qué la Mona Lisa es tan valiosa? Híjole, hay muchas razones. De entrada, obviamente hay mucho como este debate artístico de quién era esta mujer o si, o sea, como claro, pero eso es justo lo que se me hace más interesante. O sea, me interesa específicamente esta pregunta porque la pintura es como una cosa que ha movido a la especie siempre. Sí. Y esa es la más valiosa del mundo hoy, ¿no? Sí, es completamente invaluable. Y es una mujer que nadie tiene idea quién es. Y que aparte, o sea, también todo el debate de por qué, o sea, como cuál es su expresión física, es como está sonriendo, está seria, está enojada, o sea, como que eso también ha sido otro debate. Y que viene de un matemático, o sea, era una persona que antes de artista era un matemático, ¿no? Y también entra la parte que, no sé, que se la robaron, o sea, se la robaron del Louvre y luego la regresaron y en verdad hay mucho debate entre si en verdad es la real o no. O sea, hay un debate de si esa es la real o no.
porque pues cuando se la robaron, como que fue todo un tema y estuvo o sea, estuvo perdida muchos años y entonces la acabó de hacer valiosa, porque es ok, ya era valiosa, ya estaba en un, ya sabes, ya estaba en un muy buen museo y de repente, sorpresa, desapareció y como que ya luego apareció y ya sabes, pero fue como que le agregó mucha más historia que así, Claro. o sea, que crece todo el debate. Pero, o sea, sigo sin entender por qué, en qué momento cogió tanto valor. O sea, ya cuando se perdió era muy, muy famosa, ¿no? Y además... Pero es que imagínate que se hayan robado, o sea, sí, era famosa, pero imagínate como el robo y del Louvre y como de no saber nada, o sea, como que aparte le dio chisme, ya sabes, quieras o no, le dio como mucha más historia. Claro. ¿Dónde está? ¿Quién se la llevó? ¿Por qué se la llevaron? ¿Por qué esa? Ya sabes, porque también es un museo donde hay mucha obra muy valiosa. Pero ¿por qué crees, por ejemplo, que Da Vinci tiene esa importancia como artista? ¿Por qué la hizo? ¿Por qué la tiene más que como inventor, por ejemplo? Yo creo que por justamente como la alianza que hizo entre las dos cosas. O sea, es muy loco como Es una persona increíble la historia. una persona, sí, es una persona increíble, pero justamente también, o sea, llega un punto en el que te das cuenta que toda su parte de inventor también tiene mucho arte, ya sabes, y hasta cómo están todos sus dibujos, todo, o sea, como que te das cuenta que el arte regía su vida y que encontró como una sinergia entre las dos cosas y que toda su parte de sus inventos y la ciencia y todo estaba muy de la mano el arte y el arte igual, o sea, los dos estaban Claro. muy influenciados por el otro. Claro. ¿Cuál ha sido, o cuál fue la época en la historia en la que se empezó como en la que dio como esa subida de apreciación al arte, ¿no? O sea, como que hay momentos un poco más oscuros y luego hay un punto en el que se empezó como a valorizar mucho tenerlo. Es que fue, o sea, yo creo que ha habido diferentes según como el periodo. O sea, claramente, te digo, o sea, como esa época en la que se empezaron a firmar las piezas y como que ahí se empezó a valorizar mucho, porque antes eran pues más como comisiones y para iglesias, ya sabes, como cosas así, pero también llegó un momento en el que pasó a como, ok, esto está en lugares, pero lo voy a tener en mi casa, ya sabes. Sí. Y ahí también pasó cosa con el arte contemporáneo y justo la historia de cómo empezó el coleccionismo arte contemporáneo en México también es muy interesante, porque es un poco esa idea de, está el arte, está muy padre, lo voy a ver en un museo, me encanta, pero pues, cuando se rompe a que ya lo voy a tener también en mi casa y quiero gastar mi dinero en tener una pieza en mi sala. Claro. Ya sabes, y en México también pasó mucho eso, que se empezó a ver, ok, sí, compraban cosas y todo, pero yo creo que siempre que hay como un nuevo movimiento importante, se tiene que volver a educar a la gente que eso también lo quieres tener en tu casa. De acuerdo. Ya sabes. Oye, entonces, un poco como cierre, ¿cómo puede encontrarte gente que tenga como esa necesidad o ese interés, como saber qué tiene? Pues redes sociales, contesina.art, contesina con doble S, a la italiana. Y y pues sí, por ahí. ¿Cómo cuánto cuesta? O sea, Varía mucho, o sea, según el nivel de servicio que se necesite, es como que hay un precio por pieza, pero en verdad como que no, o sea, es algo que no se puede tener como un precio fijo, o sea, siempre me gusta ver la colección antes y considerarlo. Con asesorías artistas sí tengo más como un precio fijo de la asesoría y ya luego se puede ver como okay. cosas adicionales. Pero es así. accesible, es algo que digamos... Para artistas es completamente accesible, obviamente para coleccionistas el precio es más alto y claro. Depende mucho de la colección, de lo que se necesite y así. Ok, hecho. Pues nos interrumpió aquí el perri, pero muchísimas gracias. Muchas gracias a ti Que por la estés muy bien. invitación. Chao. Igualmente. Hola.